Arrancamos con este ejercicio, entonces, ejercicio número 3 del compilado, unidad 3, ¿sí? Como les dije, temas que entran en esta unidad, función compuesta, función inversa y límites. Este ejercicio que vamos a resolver es un ejercicio del tema función compuesta, así que vamos a arrancar por ahí. Nos dice, dadas las funciones f de x, que es 4x sobre 3 menos x menos 1, y la función g de x, que es x más 2, hallar el dominio y el conjunto de ceros de la función h. Ahora, ¿quién es la función h? La función h es la función g compuesta por f. ¿Qué significa esto? Significa que voy a agarrar a la función g y la voy a componer con f, es decir, donde dice x en g, lo voy a reemplazar por f de x. Eso significa hacer, digamos, una función compuesta. Siempre es, si es g compuesta por f, donde dice x en g, reemplazo por f. Si fuese f compuesta por g, sería al revés, donde dice x en f, reemplazo por g. ¿Sí? Pero bueno, en este caso es g evaluada en f de x. Y lo voy a hacer bien despacito por las dudas, porque la verdad es que no tiene mucha ciencia esto, más que reemplazar una cosa en la otra, nada más, y reemplazarlo bien, ¿sí? Entonces, si g es la función x más 2, g evaluada en f de x va a ser f de x más 2, ¿sí? Porque donde dice x, reemplacé por f de x. Ahora, ¿quién es f de x? F de x es esta función de acá. Así que reemplazo f de x por quién es en realidad, que es 4x sobre 3 menos x menos 1. Todo esto obviamente más 2. Un pasito más y ya voy a terminar la expresión de esta función. No hace falta expresarla toda en una misma expresión fraccionaria, sino que lo puedo dejar así, menos 1 más 2 más 1. Si quiero lo expreso todo en una misma expresión fraccionaria, si no, lo dejo así, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, esta es la función h de x. ¿Está bien? Lo siguiente que me piden es hallar el dominio y el conjunto de ceros de esta función. Vamos a arrancar por el dominio. ¿Qué problema de dominio tienen las funciones de este tipo? Que les recuerdo que son las funciones racionales. ¿Qué problema de dominio tienen esta función? ¿Se acuerdan? Habíamos visto varios tipos, ¿sí? Varios tipos de problema de dominio. Si nosotros teníamos, por ejemplo, una raíz cuadrada, lo que había dentro de la raíz cuadrada, o raíz par cualquiera, ¿no? Raíz cuarta, raíz sexta, lo que estaba ahí adentro de la raíz tenía que ser sí o sí mayor o igual a 0, ¿sí? Eso por un lado. Después, teníamos, por ejemplo, si teníamos un logaritmo natural o un logaritmo cualquiera de algo, ese algo sí o sí tenía que ser mayor a 0, ¿sí? Y el otro, que es el que me están respondiendo ahora por el chat, es el caso en el que estamos ahora, que es que si yo tengo algo dividido otra cosa, esto de acá abajo, es decir, el denominador, tiene que ser sí o sí distinto de 0. Puede ser mayor a 0, puede ser menor a 0, no hay ningún problema, ¿sí? Pero no puede ser igual a 0, simplemente porque no se divide por 0, ¿sí? No existe esa cuenta. Entonces, para calcular el dominio, vamos a hacer exactamente esa cuenta, digamos, ¿sí? Vamos a plantear que el denominador tiene que ser, es decir, esto, tiene que ser distinto de 0. Todos los valores de x para los cuales 3 menos x sea igual a 0 van a ser valores que estén fuera del dominio. Entonces, ¿yo cómo averiguo el dominio? Bueno, para averiguar el dominio voy a plantear que el denominador tiene que ser igual a 0, ¿sí? No tiene que ser, sino voy a plantear esta igualdad ¿para qué? Para averiguar cuáles son los valores de x para los que esto se cumple y así sacarlos del dominio, ¿sí? Entonces, despejo x,
me va a quedar x igual a 3, ¿sí? Y yo lo que acabo de averiguar es que para x igual a 3, el denominador es igual a 0. Entonces, el dominio de esta función van a ser todos los reales, es decir, cualquier número, menos el 3. ¿Por qué? Porque el 3 hace que el denominador sea 0. ¿Se entiende? De esta manera, entonces, averiguo cuál es el dominio de mi función compuesta. ¿Sí? ¿Alguna duda con este cálculo que acabo de hacer? Muy bien. Vamos a pasar entonces a lo siguiente que hay que calcular, que es el conjunto de ceros. Cuando me dicen conjunto de ceros, lo que me están pidiendo son las raíces, y para calcular las raíces siempre hay que hacer la misma cuenta, sin importar qué tipo de función sea. ¿Y cuál es esa cuenta? H de x, que en este caso es nuestra función, igual a 0. Tengo que averiguar los valores de x para los cuales esa ecuación se cumple, ¿sí? Para los cuales esto se cumple. ¿Sí? Porque, bueno, eso es el conjunto de ceros, son los valores de x en los cuales la función corta al eje y, es decir, los valores de x para los cuales la coordenada y vale 0, o la función, si quieren pensarlo así, vale 0. Así que vamos a igualarla a 0 y vamos a averiguar cuáles son esos valores de x. Agarro toda la función que descubrimos, que es h de x, no me olvido del 1, y lo igualo a 0. ¿Sí? Voy a hacer acá una división para no mezclar. Bien, primero voy a pasar el 1 que está sumando, restando. Lo siguiente que voy a tener que hacer es, el denominador lo voy a pasar multiplicando para el otro lado. Me va a quedar entonces 4x igual a menos 1 por 3 menos x. Ojo con los paréntesis, fíjense que en este caso si yo no ponía paréntesis o los ponía mal, iba a tener bastantes problemas, ¿sí? O sea, me iba a cambiar completamente el resultado, ¿sí? Bien, me queda entonces 4x igual a menos 1 por 3, estoy haciendo esta distributiva, ¿sí? Menos 1 por 3 es menos 3, menos 1 por menos x es x positivo, ¿sí? Porque menos por menos, más. Tengo que despejar x, así que lo que tengo que hacer ahora es agrupar todas las x de un lado y todos los números del otro lado, ¿sí? Bien. Ahora termino y respondo todo lo que me pregunten. Agrupo entonces todas las x de un lado, me va a quedar 4x menos x igual a menos 3. 4x menos x es 3x, de este lado tengo menos 3, y por último, este 3 que está multiplicando tiene que pasar dividiendo para el otro lado, y eso me queda 3 dividido 3, 1, menos por más, menos. ¿Cuál es la única raíz que tiene entonces esta función? X igual a menos 1. Podemos decir entonces que el conjunto de ceros es simplemente el menos 1. ¿Sí? ¿Se entendió, Agostina, entonces eso que me habías preguntado? ¿Alguna otra duda tienen de este ejercicio? Bueno, vamos a resolver entonces ahora el ejercicio 7 del compilado, nuevamente de la unidad 3. ¿Sí? Este ejercicio ya mezcla el siguiente tema que entra en esta unidad, que es función inversa. Y además lo combina con función compuesta. Fíjense que función compuesta siempre viene combinado con alguna otra cosa, es decir, no les van a tomar solamente, bueno, calculé esta función compuesta y listo, y ahí terminó el ejercicio, sino que se lo van a mezclar con alguna otra cosa porque si no sería demasiado fácil. Está, en este caso se los están mezclando con inversa. Y además también se los mezclan con averiguar las raíces de una función, ¿sí? Así que siempre son medio una ensalada estos ejercicios. Y este dice, hallar el conjunto de ceros, como les decía, de la función g. Bien, ¿quién es la función g? Es la inversa de f compuesta por h. Y nos dicen quién es f y nos dicen quién es h. ¿Sí?
Entonces, ordenemos el paso a paso, digamos, qué es lo que tenemos que ir haciendo. Si a nosotros nos están pidiendo el conjunto de ceros de la función g, obviamente tenemos que averiguar quién es la función g, ¿no es cierto? Ahora, para averiguar quién es la función g necesitamos tener a h. ¿Lo tenemos? Sí, está acá. También necesitamos tener a la inversa de f. ¿Tenemos la inversa de f? No, tenemos solamente a f. Entonces, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? Calcular la inversa de f, después calcular quién es g, es decir, haciendo la inversa compuesta por h, y por último vamos a averiguar el conjunto de ceros de la función. Ese va a ser el orden de tareas, digamos. Arrancamos entonces, primer lugar, calculo la inversa, ¿sí? Para calcular la inversa, sin importar cuál sea la función, siempre tengo que hacer lo mismo, que es, en primer lugar, plantear y igual a la función que sea. En este caso, como quiero calcular f menos 1, y igual a 3x, ¿sí? Que es la función f de x. Lo siguiente que voy a hacer siempre es despejar x. ¿Cuál es el tema? El tema es que cuando uno calcula la inversa, cambia un poquito el procedimiento, es decir, cambia un poco la forma con la cual uno llega a calcular la inversa, pero en líneas generales es siempre igual en el sentido de que siempre lo tengo que igualar a y, siempre tengo que despejar x en función de y, y por último, siempre tengo que hacer un cambio de variables, es decir, donde dice x pongo y donde dice y pongo x. Este cambio de variables del que les estoy hablando, hay gente que lo hace al principio. Yo siempre lo hice de esta forma, es exactamente lo mismo. Si el cambio de variable lo quieren hacer al principio o al final, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces voy a arrancar igualando la función a y, y a continuación voy a despejar x en función de y. ¿Sí? El 3 que está multiplicando a la x pasa dividiendo, listo, ya despejé x, facilísimo el cálculo de esta inversa, ¿no es cierto? Último paso dentro del cálculo de la inversa, hacer el cambio de variable, o primer paso, dependiendo cómo lo hayan hecho ustedes o cómo se hayan acostumbrado a hacerlo, ¿sí? Cambio de variable, ¿qué es? Bueno, donde dice y, voy a reemplazar por x, y donde dice x voy a reemplazar por y. De esta manera, ¿qué es lo que acabamos de obtener? Acabamos de obtener la inversa de f. ¿Sí? ¿Se entendió este cálculo de inversa? Muy, muy sencillo. ¿Cuál es la inversa más complicada que les pueden tomar calcular? La inversa de la función racional. ¿Sí? Complicada hasta un punto, porque la realidad es que se repite siempre, pero tiene, si no me equivoco, 5 pasos el cálculo de la inversa de la racional, entonces es un poquito más difícil al principio, pero después de hacer 3 ejercicios seguidos ya se les quedó grabado, no se preocupen, si es que todavía no lo tienen claro. Ahora en un ratito vamos a calcular la inversa de una función de ese tipo. Bien, tenemos la inversa de f, ¿sí? Primer paso, listo entonces. Segundo paso, calculo la compuesta. O sea, tengo que calcular ahora g de x, porque la inversa la tengo, h la tengo, puedo calcular tranquilamente g, ¿sí? Y recordemos, si yo quiero calcular g, lo que tengo que hacer es agarrar la inversa de f y componerla con h, ¿sí? Es decir, donde dice x en la inversa, reemplazo por h de x. De esta manera, entonces, si esta es la inversa, me va a quedar h de x dividido 3, ¿sí? Eso es la inversa compuesto por h de x. ¿Qué es lo último que me falta hacer? Donde dice h de x, reemplazo por h de x. Me va a quedar entonces 1 menos raíz cuadrada de 10 menos x al cuadrado, que es h, dividido 3. Y esto que acabo de calcular acá es g de x. Ya calculé la compuesta. ¿La puedo poner más linda? ¿Puedo distribuir el denominador? Sí, lo puedo distribuir. ¿Va a hacer eso que esta función esté más linda? La verdad que no, va a estar igual de fea. Así que si quieren lo hacen, si no quieren no lo hacen. G de x ya está calculada, ya es eso. ¿Sí? ¿Qué nos falta hacer ahora? Hallar el conjunto de ceros. Pero primero díganme si
tuvieron alguna duda con estos dos primeros pasos que les acabo de mostrar, ¿sí? ¿Se entendió cómo calcular la inversa, cómo calcular la compuesta? Bien, buenísimo. Vamos entonces al cálculo del conjunto de ceros y con eso termina este ejercicio, ¿sí? Tercer paso entonces, calculo conjunto de ceros. Para esto, lo mismo que antes. ¿Qué tengo que plantear para calcular conjunto de ceros? Siempre agarro la función y la igualo a 0. Despejo x entonces a partir de esta ecuación que acabo de plantear. Me va a quedar entonces 1 menos raíz cuadrada de 10 menos x al cuadrado dividido 3, todo igual a 0, ¿sí? Despejo x. El 3 que está dividiendo, perdón, pasa multiplicando, ¿sí? ¿Qué pasa? 3 por 0 sigue siendo 0, así que directamente lo dejo así. 1 menos raíz cuadrada de 10 menos x al cuadrado igual a 0, ¿sí? De esta manera. Lo siguiente que hago, el 1 que está sumando pasa restando, me va a quedar menos toda la raíz igual a menos 1. Siguiente cosa que hago, tengo un menos de un lado y un menos del otro, cancelo los menos, ¿sí? Recuerden que esto es como tener un menos 1 multiplicando adelante, que yo paso dividiendo para el otro lado, me queda entonces menos 1 dividido menos 1, 1 positivo. Es por eso que digo directamente cancelo los menos, ¿sí? Pero la forma completa, digamos, de hacerlo es imaginar que tengo un menos 1 multiplicando de un lado y pasarlo dividiendo para el otro, ¿sí? O por lo menos esa es la explicación por la cual yo puedo cancelar los menos de un lado y del otro. Siguiente cosa que tengo que hacer, la raíz cuadrada la tengo que pasar como potencia cuadrada. Entonces me va a quedar 10 menos x al cuadrado igual 1 al cuadrado, ¿sí? 1 al cuadrado es 1, obviamente, y ya estamos bien cerca de poder terminar de despejar la x. Módulo era solo de potencia raíz, ¿no? Me preguntan. Sí, exactamente. De hecho, módulo es lo que vamos a aplicar ahora, ¿sí? Si yo paso raíz cuadrada como potencia cuadrada, no tengo que poner módulo, no tengo que hacer nada. Pero si paso potencia cuadrada, o en realidad, mejor dicho, potencia par como raíz par, ahí sí tengo que poner módulo, ¿está? Que es, como les dije, lo que vamos a hacer a continuación. El 10 está sumando, pasa restando para el otro lado. Me queda menos x al cuadrado igual 1 menos 10. 1 menos 10 es menos 9. Y por la misma razón por la que cancelé los menos antes, voy a cancelar los menos ahora. Y fíjense qué servido que queda todo esto. Lo voy a continuar, les hago una flechita, lo continúo acá arriba. Me va a quedar x al cuadrado entonces igual a 9. Despejo la x pasando esa potencia cuadrada como raíz cuadrada. De este lado entonces me va a quedar raíz cuadrada de 9 y como estábamos charlando recién, esto me va a quedar módulo de x, ¿sí? Porque estoy pasando una potencia par para el otro lado. Me queda entonces que módulo de x es igual a 3, que es raíz cuadrada de 9. ¿Termina acá esto? No. Todavía tengo que abrir el módulo. Y para abrir el módulo simplemente voy a sacar dos flechitas. Y lo que sé es que un resultado va a ser x igual a 3 y el otro resultado va a ser x igual a menos 3, porque esos son los dos números cuyo módulo vale 3. ¿Sí? Módulo de 3 es 3, módulo de menos 3 es 3 también. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son las dos raíces de la función? Bueno, estas dos. X igual a 3 y x igual a menos 3.
¿Cómo escribo el resultado entonces? ¿Cómo escribo el conjunto de ceros? Conjunto de ceros, abro llave porque estoy respondiendo valores puntuales, menos 3, 3. ¿Sí? Ese es el conjunto de ceros de esta función. Vamos ahora entonces con el ejercicio número 12 del compilado, unidad 3 nuevamente, obvio, toda la clase vamos a estar resolviendo de la unidad 3. Me dice, de nuevo, función inversa, ¿sí? Pero bueno, acá se complica un chiquitín más porque tenemos que averiguar una incógnita. Perdón, una incógnita, ¿sí? Tenemos la función f de x, que es a más 2x dividido x más 1. Y tenemos que averiguar quién es a, ¿sí? Cuánto vale esto, sabiendo que la inversa evaluada en 0 es igual a 1, ¿sí? Y hay dos formas de hacer este ejercicio. Hay una forma fácil de hacer, pero difícil de darse cuenta, y hay una forma fácil de darse cuenta, pero un poquito más engorrosa para hacer. Vamos con la fácil de darse cuenta y la engorrosa, y después les cuento la otra si es que no la saben ya. Si a mí me están dando un punto de la inversa, lo que yo voy a hacer es calcular la inversa, ¿no es cierto? Calculo la inversa, la evalúo en 0 y la igualo a 1, ¿sí? Vamos a hacer eso entonces. Primer paso, calculo la inversa. Y como les dije, acá tenemos una función del tipo racional, que yo les había mencionado recién que el cálculo de su inversa es un poquitín más complicado. Así que está bueno que nos haya tocado, haya elegido en realidad, este ejercicio para repasar eso. Primer paso en el cálculo de la inversa, siempre igualo la expresión a i. Me queda entonces i igual a más 2x sobre x más 1. ¿Sí? Segundo paso en el cálculo de la inversa, y esto ya es particular para este tipo de funciones, ¿sí? Porque como les dije, se repite mucho la forma de resolver, o mejor dicho, la forma de calcular la inversa de las funciones racionales. ¿Sí? Así que se los voy a hacer así bien paso por paso para que lo puedan aplicar a lo que quieran o al ejercicio que quieran después. Primer paso entonces, igualo ahí. Si ustedes ahí quieren hacer el cambio de variable, lo hacen, si no lo hacen después. Segundo paso, el denominador pasa multiplicando, me va a quedar entonces y por x más 1 igual a más 2x. ¿Sí? Tercer paso, hago esta distributiva. Me va a quedar entonces y por x más y por 1, que es y. Y del otro lado a más 2x. Cuarto paso, muevo todo lo que tiene x de un lado del igual y todo lo que no tiene x del otro lado del igual. Me va a quedar entonces y menos a, que son las dos cosas que no tienen x de un mismo lado, y por otro lado vamos a tener 2x menos y por x del otro lado, ¿sí? Fíjense cómo agrupé todo lo que tiene x de un lado y todo lo que no tiene x del otro lado. Y ese es el paso número 4. Perdón, acaba de saltar mi gata sobre el teclado de la computadora. Bien, seguimos, ahora sí. Paso número 5. Saco factor común x. ¿De qué lado? Bueno, del lado del que puedo hacerlo, ¿no es cierto? No voy a sacar factor x del lado izquierdo, porque no tengo x. Voy a sacar factor x del lado derecho. Justamente agrupé todos los términos con x de ese lado para, en este paso, sacar factor común x. ¿Sí? Entonces, es lo que voy a hacer. Si haces el cambio de variables en el primer paso, haces exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, si vos haces el cambio de variable primero, tenés que despejar y en vez de x. Entonces vas a hacer lo mismo, pero despejando y. ¿Sí? Si no, si se te complica mucho, haz el cambio de variable después y listo. ¿Sí? Es más fácil eso que aprenderte todo al revés, pero como quieras. Bien, saco factor común x entonces. De este lado, obvio.
¿Por cuánto tengo que multiplicar a x para que me dé como resultado 2x? Por 2. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé menos y por x? Por menos y. De esta forma. ¿Sí? Sexto y anteúltimo paso, el paréntesis que me quedó acá, se los voy a marcar, este paréntesis que me quedó acá, que está multiplicando a la x, va a pasar dividiendo para el otro lado. ¿Sí? Me va a quedar entonces y menos a dividido 2 menos y. Todo esto igual a x. ¿Qué acabamos de lograr? Despejar x en función de y. Séptimo y último paso, cambio de variable, salvo que lo hayan hecho antes, ¿no? Obvio. Donde dice y, reemplazo por x menos a, y 2 menos x me queda, y donde dice x, reemplazo por y. De esta manera lo que acabo de hallar es la inversa, no me acuerdo si la función era f, sí, es la inversa de f. Entonces, f menos 1 de x va a ser x menos a dividido 2 menos x. ¿Sí? Esa es la inversa. ¿Termina acá el ejercicio? No. De hecho, acaba de empezar, ¿sí? Bueno, tampoco tanto. Estamos en la mitad del ejercicio. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que averiguar quién es A. Pero primero díganme si se entendió cómo calculé la inversa, si les quedó alguna duda en alguno de los pasos. Díganme. Si no les queda ninguna duda, vamos a... sí, primer paso, lo repito rápido, ¿sí? Primer paso, denominador pasa multiplicando para el otro lado. Segundo paso, hago esta distributiva. Tercer paso, bueno, sí, hice la distributiva, este es el resultado, digamos, ¿no? En el siguiente paso lo que tengo que hacer es agrupar todo lo que no tiene x de un lado y todo lo que sí tiene x del otro lado. Quinto paso, saco factor común x del lado en el cual yo agrupé los términos con x. Sexto paso, el paréntesis este que tenía multiplicando a la x pasa dividiendo para el otro lado. Llegué a despejar la x sin problema. Séptimo paso, hago el cambio de variable y se acabó. ¿Sí? Pude calcular la inversa de f. Bien, vamos entonces, ahora sí, a hallar el valor de la constante a, sabiendo que la inversa, evaluada en 0, es igual a 1. Entonces ya nos olvidamos de cómo calculamos todo esto y simplemente tenemos que recordar este dato. La inversa, evaluada en 0, me da 1. ¿Qué significa esto? Significa que si yo agarro la inversa y donde dice x reemplazo por 0, todo eso sí o sí me tiene que dar 1, porque el punto 0, 1 es un punto de la inversa. ¿Está? Así que vamos a plantear una ecuación utilizando ese dato. Vamos a agarrar la inversa, la vamos a evaluar en 0. Evaluar en 0, ¿qué significa? Donde dice x, reemplazo por 0. Me queda entonces 0 menos a sobre 2 menos 0. Todo esto, ¿cuánto me tiene que dar? Dijimos 1. Me lo dice el enunciado. Me queda entonces menos a dividido 2 igual a 1. Menos a igual a 2 por 1, que es 2. El menos 1, que está acá multiplicando, lo paso dividiendo para el otro lado. ¿Y cómo me va a quedar entonces? A igual a menos 2. Y ese es el resultado del ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió el despeje? Lo hice rápido, pero porque fue bastante sencillo. ¿Sí? Bien. ¿Había otra forma de resolver esto? Sí. Había una forma más corta, una forma que no implicaba calcular la inversa. O sea, se ahorraban bastante haciendo esta otra forma que les voy a comentar ahora. Pero siempre les cuesta un montón acordarse de eso, entonces yo directamente resuelvo y listo, y después se los menciono por si les da curiosidad o tienen ganas de hacerlo de una forma más corta. Hay una propiedad de la función original y de su inversa, es decir, de f de x y de f menos 1 de x,
que se cumple siempre, y es la siguiente. El dominio de la función original, lo voy a escribir, el dominio de la función original, o sea, el dominio de f de x, es igual a la imagen de su inversa. Y por otro lado, la imagen de la función original es igual al dominio de su inversa. ¿Qué significa esto? Significa que los puntos están como intercambiados, ¿sí? Están dados vuelta en cuanto a la función original y su inversa. ¿Qué significa esto? Que si a mí me dan este dato de acá, que me dice que la inversa evaluada en 0 me va a dar 1, como yo sé que el dominio y la imagen están invertidos respecto a la función original, lo que puedo plantear es que la función evaluada en 1 me va a dar 0, ¿sí? Simplemente por esto, porque los puntos están al revés en la función original respecto a su inversa. Entonces, fíjense que si yo me acordaba de esto, ya tenía directamente una ecuación que podía utilizar a partir de f de x, sin necesidad de calcular su inversa, ¿sí? Lo único que deberíamos hacer ahora es evaluar en 1, igualar a 0 y despejar a, ¿sí? Pero, como les digo, se tienen que acordar de memoria esta propiedad de acá, que no todos se la acuerdan. Pero si se la llegan a acordar, deberían en realidad acordársela, se les acorta un montón el trabajo, ¿sí? ¿Se entendió esta otra opción? ¿O no? Bien, buenísimo. Entonces pueden elegir cualquiera de las dos, mientras las hagan bien, cualquiera de las dos es válida. Hay veces que no siempre es lo mejor hacer la forma más corta. ¿Por qué? Porque capaz ustedes están re cancheros, re cancheras con el cálculo de la inversa, entonces dicen, no, yo prefiero calcular la inversa, aunque me lleve más tiempo, lo hago así siempre y listo, ¿sí? Y no hay problema, está perfecto, ¿sí? Así que como se sientan más cómodos ustedes para hacerlo, mientras lo sepan hacer bien, pueden utilizar cualquiera de los dos. Bueno, es el ejercicio número 15 del compilado, ¿sí? Y bueno, combina nuevamente, no combina nada, es simplemente función inversa, pero nos habla del dominio, o sea, es un poquito más enroscado que los ejercicios que hicimos hasta ahora, ¿sí? Nos dice lo siguiente, bueno, nuevamente tenemos que hallar el valor de la constante A, que está metida acá arriba, distinta de 0 y que existen reales, para que el dominio de su inversa sea reales menos 1, ¿sí? Entonces, el dominio de f menos 1 tiene que ser reales menos el 1. Bien, para esto sí o sí vamos a tener que calcular la inversa, ¿está? Vamos a tener que calcular la inversa sí o sí y ver qué es lo que pasa con el dominio de esa inversa. Es un ejercicio que lo vamos a ir entendiendo a medida que avancemos en la resolución. Así que, primer paso, calculo la inversa, f menos 1 de x, ¿sí? Y como es una expresión racional, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, los mismos pasos, ¿sí? No se los voy a enumerar, sino que se los voy a ir contando, porque bueno, ya lo tienen enumerado en el ejercicio. Continuamos entonces con este ejercicio. Calculo la inversa, como les dije, exactamente igual que en el ejercicio anterior. Voy a igualar la expresión ahí, eso en primer lugar. Despejo x en función de y, haciéndolo como con los 6 pasos creo que eran que hicimos en el ejercicio anterior, que es denominador pasa multiplicando. Hago ahora distributiva acá, ¿sí? Me saco de encima ese paréntesis, me va a quedar entonces y por x más 3 por y. Y de este lado a x menos 2.
paso todo lo que tiene X de un lado y todo lo que no tiene X del otro. Recuerden que no importa para qué lado lo pasen, ¿sí? No es que siempre lo que tiene X en la izquierda o lo que tiene X en la derecha, sino que a donde quieran, ¿sí? No importa, siempre van a encontrar expresiones equivalentes. Eso también puede pasar, que tal vez ustedes comparan con el resultado de un compañero o de una compañera y no les da exactamente igual el resultado. ¿Por qué? Bueno, porque puede haber ocurrido alguna variación, como por ejemplo que uno haya pasado las X para la izquierda y el otro haya pasado las X para la derecha, ¿sí? Y eso modifica un poco el resultado, pero sigue estando correcto porque vas a encontrar igual resultados equivalentes, ¿sí? Así que no se preocupen. Siguiente paso, saco factor común X del lado del que yo pueda sacar factor común, ¿sí? Es decir, del lado en el que yo acumulé las X, que en este caso fue el lado izquierdo. Me va a quedar entonces Y menos A, igual a menos 3i menos 2. Siguiente paso, el paréntesis que está multiplicando va a pasar dividiendo para el otro lado. Último paso, hago el cambio de variables, donde dice X pongo Y, y donde dice Y pongo X. ¿Y qué es lo que acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar la inversa, ¿sí? Acabamos de calcular la inversa, que la voy a escribir acá, menos 3x menos 2 dividido x menos a. Esa es la inversa, ¿sí? Bien, ¿qué teníamos que hacer? Volvamos al enunciado. Hallar el valor de a sabiendo que el dominio son los reales menos 1. Bueno, y acá es donde hay que hacer un esfuerzo y pensar un toque más. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar la definición de dominio, qué es lo que nos quieren decir cuando nos dicen que el dominio son los reales menos 1, específicamente en este caso en particular. Nosotros dijimos, las funciones racionales, que son estas que tienen x en el denominador, tienen un problema de dominio particular, que es que su denominador no puede ser 0. ¿Qué significa esto? Significa que todos los valores que estén fuera del dominio, ¿por qué están fuera del dominio? Bueno, están fuera del dominio porque hacen que el denominador sea 0, por eso es que los sacamos del dominio, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me están dando como dato que el dominio de esta función inversa son los reales menos 1, es decir, el 1 no es parte del dominio, ¿qué información me están dando? Lo que me están diciendo es que cuando x vale 1, el denominador vale 0. Esa es la información que me están dando. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque es la única razón por la cual podemos decir que un número está fuera del dominio. ¿Se entiende? ¿Cómo hay que pensarlo? La imagen de f de x es ese conjunto, exactamente. Pero fíjate que ese dato no nos sirve para resolver la ecuación. Entonces, sí, es cierto. Reales menos 1 son, o en realidad no sería reales menos 1, sino todos los valores del eje y menos el 1, o sea, de menos infinito a 1, sin incluir el 1, y de 1 a más infinito, son los valores imagen de la función, ¿sí? Pero de nuevo, no nos sirve ese dato para resolver. El dato que nos sirve es este. Cuando x vale 1, el denominador vale 0. Esa es la razón por la cual 1 está fuera del dominio. ¿Se entiende esto? Porque es importantísimo. No hay otra forma de resolver el ejercicio si no se entiende eso. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a plantear exactamente esto. Cuando x vale 1, todo el denominador vale 0. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Donde dice x en el denominador, reemplacé por 1. ¿Sí? Eso es lo que hice acá. Donde dice x en el denominador, reemplacé por 1. Y lo que voy a hacer ahora directamente es despejar a
sin ningún problema. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con todo este razonamiento? Ahora voy a terminar de despejar A, espérenme que se me tildó. Bueno, lo voy a tener que despejar en naranja. Menos A igual a menos 1. Tacho los dos menos y me queda A igual a 1. ¿Está? Este es entonces el valor de A. Vamos a seguir entonces con este ejercicio, que es el ejercicio número 24 del compilado, también tema de la unidad 3, ¿sí? Que es el último tema que nos faltaría repasar. Obviamente ahora vamos a seguir haciendo ejercicios de todo, pero sería el último tema que nos toca, que nos falta repasar de esta unidad, que es el cálculo de asíntotas, el cálculo de límites, etc. ¿Sí? Y este ejercicio te mezcla función compuesta con cálculo de asíntota. Y nos dice, determinar mediante el uso del límite si las rectas de ecuación y igual a menos 2 y x igual a 1 son asíntotas de la función h de x. ¿Quién es h de x? F compuesta de g. ¿Sí? Entonces, antes de ponernos a calcular y todo eso, pensemos o interpretemos un poco lo referido a las asíntotas, ¿sí? Porque, bueno, es la primera vez que lo estamos viendo, entonces pensémoslo un poco. Cuando me dice que tiene, o que tengo que averiguar si tiene o no asíntota en y igual a menos 2, ¿de qué tipo de asíntota me está hablando? Me está hablando de una asíntota del tipo horizontal, ¿sí? Recuerden que las asíntotas horizontales son de ecuación y igual a un número, ¿está? Las asíntotas horizontales siempre son valores de y. Por otro lado, lo que tengo por acá es una asíntota de ecuación x igual a 1, ¿sí? A un número cualquiera. ¿Qué tipo de asíntota es esa? Es una asíntota vertical, ¿sí? Las asíntotas verticales son valores de x. Tenemos que poder identificar esto, tenemos que recordarlo. ¿Por qué? Porque la forma en la que uno calcula una asíntota horizontal es distinta a la forma en la que uno calcula una asíntota vertical. Entonces, indispensable poder reconocer si estamos hablando de una o de otra. ¿Está? Así que, ahora que lo sabemos, vamos a planificar qué es lo que vamos a hacer. Si yo tengo que determinar si h de x tiene o no tiene asíntotas en esos valores, lo primero que voy a tener que hacer, sí o sí, es calcular h de x, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar por ahí. Primero, calculo h de x, que como dice por acá, es f compuesta de g. Tengo f, tengo g, así que no voy a tener ningún problema en poder calcular la compuesta, ¿sí? Acá ya nos pusieron un pasito más, que es f, donde dice x, reemplazo por g de x. Eso es una ayudita, ¿sí? No tienen por qué ponerlo. Es una ayuda para que recuerden cómo se calculan las compuestas. Entonces, voy a agarrar f, que es esta de acá, y donde dice x voy a reemplazar por g. Me va a quedar entonces menos 2 por g de x, más 2 dividido g de x, ¿sí? ¿Quién es g de x? X menos un medio, entonces me va a quedar h de x igual a menos 2 por g de x, lo reemplazo por lo que es en realidad. Siempre recuerden poner paréntesis, ¿sí? X menos un medio, más 2, dividido g de x, o sea, dividido x menos un medio. Bien, ¿tenemos h de x? Sí, está media fea, pero la tenemos. Vamos a hacer algún cálculo como para ponerlo un poquito más prolijo y la damos por calculada. Menos 2 por x es menos 2x, perdón. Les muestro, estoy haciendo esta distributiva de acá, ¿sí? Menos 2 por x, entonces menos 2x. Menos 2 por menos un medio, bueno, menos por menos es más, eso es lo primero que sé. Y 2 por un medio, ¿cuánto es? Muy sencillo, ¿no?
2 por 1/2, tacho, tacho, resultado me queda 1. Más 2 dividido x menos 1/2. ¿Puedo hacer un pasito más? Sí. Me va a quedar menos 2x más 1 más 2 es más 3, dividido x menos 1/2. Y acá lo que acabamos de calcular es entonces a la compuesta. Acabamos de calcular h de x. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Bueno, lo más importante, ¿sí? Determinar si esas rectas son asíntotas de la función o no son asíntotas de la función. ¿Sí? Vamos a arrancar con la más fácil, que es la asíntota horizontal. Recordemos, además, antes de ponernos a hacer cosas, recordemos cómo es que se calculaban las asíntotas horizontales. Bueno, para calcular la asíntota horizontal, yo lo que tenía que hacer era límite con x tendiendo a infinito de la función que es en este caso h de x. Si el resultado de este límite me daba un número, que acá lo expreso como k, ¿sí? Un número cualquiera, pero un número, en ese caso la conclusión que puedo sacar es que la función tiene una asíntota horizontal en y igual a k. ¿Sí? Entonces, teniendo esta información, vamos a poder averiguar si y igual a menos 2, eso no es una asíntota horizontal de mi función h de x. Básicamente lo que vamos a tener que hacer es calcular la asíntota horizontal de h de x y fijarnos si coincide, ¿sí? Nada más que eso. Después de resolver esto, les voy a explicar también cómo es que se tiene que calcular la asíntota vertical, y bueno, avanzaremos por ese lado después, ¿sí? Bien, vamos a hacer entonces límite con x tendiendo a más infinito o directamente a infinito, no importa, ¿sí? Como prefieran, como les sea más claro a ustedes, de la función menos 2x más 3 dividido x menos 1/2, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que plantear acá? Bueno, en primer lugar vamos a decir que x tiende a infinito, x tiende a infinito. Si x tiende a infinito y lo multiplico por menos 2, eso va a seguir tendiendo a infinito. Si a eso lo sumo con 3, todo el numerador va a seguir tendiendo a infinito. ¿Sí? Vamos a ver a qué tiende el denominador. Bueno, x tiende a infinito, infinito menos 1/2 va a seguir tendiendo a infinito. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una indeterminación. ¿Sí? Una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Ahora, esto es importante porque suele ser confuso. Si yo tengo una indeterminación como resultado, entre comillas, de un límite, ¿puedo sacar alguna conclusión sobre la asíntota? No, no puedo sacar absolutamente ninguna conclusión sobre si hay o no hay asíntota horizontal para esta función. No lo sé, justamente es indeterminado. Este resultado no me da ninguna información sobre la asíntota ni sobre el límite. ¿Qué tengo que hacer entonces? Salvar la indeterminación. Salvar la indeterminación, es decir, sacarme de encima, lograr que esto me deje de dar infinito sobre infinito, y luego lo que voy a hacer es volver a calcular el límite y ver qué número me da como resultado, si es que me da un número, ¿sí? Pero bueno, el objetivo entonces ahora es sacarnos de encima la indeterminación. Bien, para calcular el límite, lo que tenemos que hacer es, ¿cuál sería en este caso un ejemplo donde tienda a menos infinito? No importa, cuando uno calcula asíntota horizontal, x tiende a infinito, ¿sí? No importa si es más infinito o menos infinito, sino dejarlo de forma general como infinito está bien, ¿sí? No es necesario ponerle signo. Y de nuevo con el cálculo del límite. Bueno, según esto, a mí me están diciendo que x tiende a más infinito, ¿sí? Entonces,
acá tengo una X, acá tengo una X. Esto va a tender a infinito, es decir, va a ser un número cada vez más grande y en el denominador esa X también va a ser un número cada vez más grande. Eso significa que X tiende a infinito. Ahora, si a un número infinitamente grande yo le resto un medio, ese número no se va a ver casi afectado, es decir, va a seguir tendiendo a más infinito toda la expresión, porque que a un número infinitamente grande se le sume o se le reste un medio, no le cambia absolutamente nada. Y es por eso que decimos que el denominador sigue tendiendo a infinito. Cuando calculamos límites, siempre estamos hablando de tendencias, no estamos hablando de números exactos. Entonces les voy a dar un ejemplo que no es del todo correcto, pero que sirve mucho para entenderlo. Imagínense un número gigante, ¿sí? 10 millones, por ejemplo. Si a 10 millones yo le resto un medio, va a seguir siendo un número enorme. Entonces no cambia la tendencia, no va a hacer que deje de ser grande, ¿se entiende? Sino que va a seguir tendiendo a infinito, va a seguir siendo enorme el número, ¿está? Y algo muy parecido pasa en el numerador. Si x tiende a infinito y a un número infinitamente grande yo lo multiplico por un número, va a seguir siendo infinitamente grande. En este caso, como yo puse que tendía a más infinito, ahí x debería tender a más infinito. Y si lo multiplico por menos 2, tendería a menos infinito por la regla de los signos. Pero justamente como no quiero que se compliquen con eso, prefiero que lo piensen directamente como infinito sin signo. ¿Está? Ahora, si todo ese término tiende a infinito, a un número infinitamente grande, si le sumo o le resto 3, eso no va a cambiar su tendencia, es decir, no va a dejar de ser enorme. Por lo tanto, el numerador tiende también a infinito. Es por eso que me da infinito sobre infinito el resultado, entre comillas, de este límite. Pero como les dije, es indeterminado ese resultado. ¿Qué voy a tener que hacer entonces? Salvar la indeterminación. Y ustedes saben que hay solamente dos tipos de indeterminación. En realidad mentira, hay un montón de tipos de indeterminación, pero ustedes por suerte estudian solamente dos tipos de indeterminación. Y esos dos tipos son infinito sobre infinito y 0 sobre 0. La indeterminación infinito sobre infinito es la más fácil de todas, es la más fácil de salvar, quiero decir, de todas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salvar esta indeterminación? Tenemos que plantear límite con x tendiendo a infinito, ¿sí? O a más infinito, como quieran, como les digo, yo les recomiendo poner infinito para no mezclarse con el tema signos, en este caso en puntual, ¿sí? En este caso de cálculo de asíntota horizontal. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sacar factor común de la x de mayor grado en el numerador y en el denominador. ¿Cuál es la x de mayor grado de toda la expresión? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. La x de mayor grado de toda la expresión es x a la 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se fijan, yo solamente tengo x a la 1, no tengo x al cuadrado, no tengo x al cubo, nada de eso. Entonces, x es la x de mayor grado. Saco factor común entonces de la x de mayor grado, tanto en el numerador como en el denominador. Bien, ¿cómo saco este factor común? Bueno, tengo que pensar por cuánto tengo que multiplicar a la x para que el resultado me dé menos 2x. Lo tengo que multiplicar por menos 2. Y ahora el que suele traer algún que otro problema. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a la x para que el resultado me dé 3? ¿Alguien lo sabe? ¿Por cuánto tengo que multiplicar a la x para que el resultado dé 3? 3 sobre x, me dicen. Perfecto. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que yo logro haciendo esta multiplicación es que esta x se cancele con esta x y por lo tanto el resultado me da 3, que es exactamente lo que yo necesitaba. Y para los que no se dieron cuenta o todavía no terminaron de entender este tema o lo que sea,
les paso esta técnica, digamos, para hacerlo. Hay distintas técnicas, ¿sí? Yo lo hago de esta manera. Lo que pienso es, tengo que multiplicar a x por algo cuyo resultado dé 3. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, lo resuelvo de la siguiente manera. Tengo que multiplicar a x por algo, ¿sí? Que haga que el resultado dé 3. Entonces, en el numerador pongo lo que quiero que aparezca. ¿Qué es lo que quiero que aparezca? Quiero que aparezca el 3. Entonces, voy a multiplicar por 3. Y en el denominador voy a poner lo que quiero que desaparezca. ¿Qué es lo que quiero que desaparezca? La x. Entonces, voy a dividir por x. ¿Sí? Multiplico por lo que aparece, por lo que quiero que aparezca, divido por lo que quiero que desaparezca. Por lo tanto, este factor común me va a quedar más 3 sobre x, de esta forma. Bien, ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el denominador. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a x para que el resultado me dé x? Bueno, lo voy a tener que multiplicar por 1, porque 1 por x es x. Y para que el resultado me dé menos un medio, ¿por cuánto lo voy a tener que multiplicar? Bueno, apliquemos el truquito, o el método, mejor dicho, que les acabo de pasar. Tengo que multiplicar a x por un número de manera que el resultado me dé menos un medio. ¿Sí? Entonces, ¿por cuánto lo voy a tener que multiplicar? Si necesito que me dé menos un medio. ¿Qué me dicen? Un medio sobre x. Sí, exactamente, pero fíjate que hay un menos, ¿sí? Hay un menos, así que, claro, exactamente, hay un menos. Me va a quedar entonces x, según me dice Octi, x por menos un medio dividido x. ¿Por qué? Porque yo quiero que desaparezcan las x, ¿sí? Y después, ¿qué tengo que hacer? Bueno, simplemente voy a hacer x por menos un medio. Y x por, bueno, x por menos un medio no, porque los acabo de cancelar, ¿no? Si lo cancelo me queda un 1 acá y un 1 acá. Me va a quedar 1 por menos un medio, menos un medio. Fíjense, es correcto, ¿sí? Tengo que multiplicar por menos un medio sobre x. Pero hay una forma más linda, más prolija de expresar esto. Sí, lo voy a escribir acá en naranja. Menos un medio dividido x, me dijeron. Está perfecto. Pero lo voy a expresar como una sola fracción, ¿sí? Porque si no me queda medio raro. Me queda menos 1 sobre 2 sobre x, no se ve muy bien, ¿sí? Así que lo voy a expresar como una sola fracción de la siguiente manera. Voy a hacer 1 por 1, 1, 2 por x, 2x, con un menos adelante, de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿por cuánto voy a tener que multiplicar a x? Por menos 1 sobre 2x, que si se fijan, es completamente equivalente a esta expresión de acá, solo que la expresé de una forma un poco más prolija, nada más que eso, ¿sí? Y de hecho podemos volver a probar lo mismo. X por menos 1 sobre 2x, a ver cuánto me da. X se va con x, me queda 1 por menos un medio, menos un medio. Pero el método fue el mismo. Multiplico por lo que quiero que aparezca, que era el menos un medio, y divido por lo que quiero que desaparezca, que es la x. Así que acá me va a quedar 1 menos 1 sobre 2x, de esta forma, ¿sí? Ya saqué los factores comunes, entonces. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que no hayan entendido? Esta parte de sacar factor común es un poco complicada al principio, pero después, igual que el cálculo de la inversa, si lo hacen varias veces, no van a tener ningún problema, ¿sí? O lo van a terminar de incorporar, ¿está? ¿Qué hago después de haber calculado o de haber sacado, mejor dicho, el factor común? Bueno,
lo siguiente que voy a hacer es esto. Simplifico la x que saqué como factor común en el numerador con la x que saqué como factor común en el denominador. ¿Sí? La simplifico porque tengo x dividido x, eso me da 1, así que lo puedo simplificar. Me va a quedar entonces límite con x tendiendo a infinito de menos 2 más 3 sobre x dividido 1 menos 1 sobre 2x. Y acá supuestamente terminé de salvar la indeterminación. ¿Por qué digo supuestamente? Bueno, porque nos falta volver a calcular el límite y ver si efectivamente logré o no logré salvar la indeterminación. Así que vamos a volver a calcular el límite. Lo que vamos a hacer entonces es recalcular este límite. Y vamos a plantear entonces que x tiende a infinito. Y x está ahí y x está acá. Tiende a infinito. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con el numerador y qué es lo que pasa con el denominador. Esto es para asíntota horizontal, exactamente. Si x tiende a infinito, ¿a cuánto tiende 3 dividido x? ¿Qué es lo que pasa cuando yo a un número lo divido por un número cada vez más grande? ¿A qué tiende? A 0, exactamente. A 0. Fíjense, esto de nuevo, los límites no son algo inventado. Es realmente la tendencia que lleva a cabo la matemática, ¿sí? La matemática tiende de esta forma. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes no se acuerdan los límites de memoria, está perfecto, porque no hay que acordarse los límites de memoria. ¿Está? No hay que acordárselos de memoria, sino que hay que razonarlos. Y los pueden razonar de la siguiente forma. 3, que es el numerador, dividido un número cada vez más grande. Eso es lo que me está diciendo esta expresión, ¿sí? 3 dividido x con x tendiendo a infinito, me está diciendo 3 dividido un número cada vez más grande. Veamos qué es lo que pasa. 3 dividido 1, 3 dividido 10, 3 dividido 100, 3 dividido 1000, y creo que con eso va a alcanzar para entenderlo, ¿sí? ¿Qué es lo que acabo de hacer acá? Lo que acabo de hacer es dejar el numerador constante, ¿sí? Dejar el numerador constante, que es lo que está pasando acá, y el denominador aumentarlo cada vez más, es decir, hacer tender el denominador a infinito. Y lo que quiero ver es a dónde tiende el resultado. 3 dividido 1 es 3. 3 dividido 10 es 0,3. 3 dividido 100 es 0,03. 3 dividido 1000 es 0,003. Y si quiero, puedo hacer 3 dividido 10.000 y me va a dar 0,0003. Y así sucesivamente. Entonces, cuando el numerador no varía, digamos, el denominador tiende a infinito, ¿qué es lo que pasa con el resultado? Bueno, lo que estamos viendo, tiende a 0, ¿sí? Si no se acuerdan de memoria los límites, prueben con números. No, nunca llega a 0. De hecho, el denominador nunca llega a infinito, porque el infinito es un concepto, no es un número. Entonces, cuando calculamos los límites, siempre tenemos que recordar que estamos hablando de tendencias, no estamos hablando de valores exactos que tiende X. De hecho, estamos hablando de valores a los que no va a llegar nunca. Por eso decimos tiende a 0, porque se acerca infinitamente, pero no vale nunca 0. ¿Sí? Alejandra, ¿se entendió por qué tiende a 0? 3 sobre X cuando X tiende a infinito. Bien, buenísimo. Entonces, déjenme que borro esto. Y vamos a seguir calculando esto. Entonces, tiende a 0. Ahora,
Algo que tiende infinitamente a 0, menos 2, ¿a qué va a tender? Bueno, va a tender a menos 2, ¿sí? Porque si a menos 2 yo le sumo un número súper chiquito, súper cercano a 0, y no se va a alejar demasiado de menos 2, ¿no? Por ejemplo, menos 2 más 0,000000001 va a ser prácticamente menos 2, ¿sí? Entonces el numerador sigue tendiendo a menos 2. Vamos ahora con el denominador. Tengo x acá, ¿sí? Tiende a infinito, obviamente. Ahora, algo que tiende a infinito multiplicado por 2 va a seguir tendiendo a infinito. De hecho, va a tender con mayor rapidez a infinito porque lo estoy multiplicando por 2, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que ver es 1 dividido un número que tiende cada vez más al infinito, ¿a dónde va a tender toda esa cuenta? 1 dividido todo eso. Bueno, como vimos recién, exactamente todo esto va a tender a 0. Pero yo tengo un 1 sumando acá adelante. Si yo a 1 le resto, en este caso porque acá tengo un menos, si yo a 1 le resto un número infinitamente cercano a 0, ¿a qué va a tender el denominador? Bueno, el denominador va a tender a 1. De esta manera, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me está dando esto? Menos 2 dividido 1 me está dando menos 2. Tiene entonces nuestra función una asíntota horizontal en y igual a menos 2, ¿sí? Recuerden, calculo el límite con x tendiendo a infinito. Si el resultado me da un número, es decir, si no me da infinito y me da efectivamente un número, en ese número la función tiene su asíntota horizontal. Entonces esta función tiene asíntota horizontal en y igual a menos 2. Vamos a ver si es lo que nos planteaba el enunciado. El enunciado me decía determinar si y igual a menos 2 es asíntota horizontal. Bueno, acabamos de determinar que sí. Efectivamente, y igual a menos 2 es una asíntota horizontal de la función h de x. ¿Se entendió cómo determinamos esto? Nos falta determinar si x igual a 1 es o no es una asíntota vertical. Bien, vamos ahora entonces con la asíntota vertical. Primero, como hice antes con la horizontal, vamos a recordar qué es lo que había que plantear para calcular la asíntota vertical, que ya les adelanto que era un poquito más complicado que el cálculo de la asíntota horizontal, y era un poco más engorroso. Primer cosa que tenemos que hacer para calcular la asíntota vertical. Lo primero que había que hacer era calcular el dominio. Calcular el dominio de la función, ¿no es cierto? En este caso el dominio de h de x tengo que calcular. ¿Por qué calculo el dominio de la función? Porque los valores que estén por fuera del dominio van a ser posibles asíntotas verticales. Es decir, con que solamente esté fuera del dominio no es suficiente para decir que es una asíntota vertical, pero sí es una condición necesaria de toda asíntota vertical. ¿Sí? Entonces, no todos los valores que están fuera del dominio son asíntotas verticales, pero todas las asíntotas verticales son valores que están fuera del dominio, ¿sí? Y eso es algo clave para resolver este tipo de ejercicios. Una vez que encuentro esas posibles asíntotas verticales, lo siguiente que tengo que hacer es calcular el límite con x tendiendo a ese número, ¿sí? El que sea, a ese valor que está fuera del dominio o a esos valores que están fuera del dominio de h de x. Si el resultado me da infinito, más o menos infinito, no importa, si el resultado me da infinito, entonces tengo asíntota vertical en x igual a ese número, sea lo que sea. ¿Sí? ¿Se entendió el método? ¿Cómo es que tengo que calcular asíntota vertical? Dominio. Valores que están fuera del dominio, calculo el límite con x tendiendo a ellos, y si el resultado me da infinito,
Entonces tengo asíntota vertical en x igual a ese valor que está fuera del dominio. Ahora, lo que me está diciendo este ejercicio es que compruebe si x igual a 1 es o no es una asíntota vertical. Y esto se comprueba muy fácil. ¿Por qué? Porque simplemente calculando el dominio de h de x, vamos a descubrir que x igual a 1 en realidad es un valor que está dentro del dominio, no está fuera del dominio. Y eso ya nos va a alcanzar para decir entonces que no puede ser una asíntota vertical. Calculemos entonces el dominio de h de x. Voy a plantear x menos 1/2 igual a 0. ¿Para qué? Para poder averiguar cuáles son los valores de x que hacen que el denominador sea 0 y por lo tanto esos valores van a ser los que estén fuera del dominio. Despejo x igual a 1/2 y listo. El dominio de h de x van a ser los reales menos 1/2. Como ven, x igual a 1 está dentro del dominio, por lo tanto, no puede ser una asíntota vertical, porque x igual a 1 está dentro del dominio. Vuelvan a conectarse, fíjense si tienen alguna consulta y me lo preguntan. Bueno, vamos a resolver ahora entonces el ejercicio número 34, ¿sí? Nos dice, dadas las funciones f y g, tales que, y esto lo voy a volver a copiar porque no se ve nada, tales que f de x sea, si no me equivoco, 2x menos 2 sobre 1 menos k, y g de x sea k sobre x más 4, la función h, bueno, esa es toda la información que te da, digamos, ¿no? La función h es f compuesta por g, y además te dice también, como otro dato, que h evaluado en k te da como resultado 4. Y lo que tenemos que averiguar son, en primer lugar, quién es la función h, y además el o los valores que puede llegar a tomar k para que se cumplan todas estas cosas. ¿Qué es lo primero que vamos a calcular? Obviamente la función h, ¿sí? F compuesta por g. ¿Por qué? Porque el dato que yo necesito es este, ¿sí? Ese dato yo lo necesito para despejar k. Pero para hacer h en k, primero necesito obviamente averiguar h. Así que vamos a arrancar por ahí. Vamos a arrancar calculando h, f compuesto por g, es decir, agarro f y donde dice x, reemplazo por g de x. ¿Sí? Esto es lo que tengo que hacer. F y g los tengo, ambos tienen la incógnita acá, así que no me van a facilitar mucho las cosas, pero están ahí, ¿sí? Me los están dando como dato. Así que voy a agarrar f y donde dice x voy a reemplazar por g de x. Entonces me va a quedar, en vez de 2x menos 2, me va a quedar 2g de x menos 2. 1 menos k. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer a continuación? Donde dice g de x, voy a reemplazar por la real expresión de g de x. Me va a quedar entonces que h de x va a ser 2 por, ojo acá con el paréntesis, ¿sí? Si no lo pongo me cambia todo. G de x es k sobre x más 4, ¿sí? Menos 2 dividido 1 menos k, ¿sí? ¿Qué acabamos de encontrar entonces? H de x. ¿Puedo ponerlo más prolijo, más lindo? Sí, así que voy a proceder a hacer eso por acá. Para ponerlo más lindo, lo único que puedo llegar a hacer es esta distributiva acá y después sumar el resultado con ese menos 2. Y es lo que vamos a hacer. Me queda entonces 2 por k sobre x. 2k sobre x. 2 por más 4, o sea, más 8. Todo menos 2. Dividido 1 menos k. Un pasito más.
h de x va a ser entonces 2k sobre x más 8 menos 2 es más 6 dividido 1 menos k. Y eso es todo, ¿sí? Ya calculamos h de x, más lindo que eso no lo vamos a dejar. ¿Podríamos? Y sí, podríamos expresar todo el numerador como una misma expresión fraccionaria y después hacer la división para que me quede solo un numerador y solo un denominador, pero la verdad es que me da la sensación de que no es lo más importante, ¿sí? No es lo más importante. No nos va a facilitar el trabajo, porque recuerden que nosotros lo que tenemos que hacer es averiguar cuánto vale K, ¿sí? Entonces, H ya la tenemos calculada y vamos a pasar a averiguar cuánto vale K utilizando el dato que me da el enunciado, ¿sí? El enunciado me dice H evaluado en K es igual a 4. Así que voy a plantear eso y utilizando esa ecuación voy a despejar K. Y lo voy a hacer por acá. H evaluado en K. Y acá es donde se va a poner un poco rara la cosa. ¿Por qué? Porque donde dice X tengo que reemplazar por K. De eso se trata de evaluar, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde dice X? Bueno, acá dice X. Ese es el único lugar donde dice X. Así que lo que vamos a hacer es reemplazarlo ahí. Me va a quedar entonces 2K sobre K más 6 dividido 1 menos K. ¿Lo puedo poner más lindo esto? Sí, porque si se fijan, acá tenemos K en el numerador y K en el denominador, es decir, estoy haciendo K dividido K. Y K dividido K es 1, ¿sí? 1 por 2 es 2. Así que me va a quedar 2 más 6 dividido 1 menos K. Un pasito más, y me va a quedar 2 más 6, 8, dividido 1 menos K. De esta manera. Ahora, perdón, pequeña corrección, acá no sé por qué le empecé a poner X y le tenía que seguir poniendo K, porque yo estoy haciendo H evaluado en K, ¿sí? ¿Cuánto vale H evaluado en K? Lo que me indica el enunciado. H evaluado en K vale 4. Así que tengo la ecuación que necesito, que es esta. Esta es la ecuación que necesito para poder despejar K. Y es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Cómo hacemos para despejar K de ahí? El denominador va a pasar multiplicando para el otro lado. Entonces me va a quedar 8 igual a 4 por 1 menos K. ¿Qué es lo siguiente que puedo hacer acá? Una distributiva. ¿Sí? 4 por 1 y 4 por menos K. Me va a quedar entonces 4 por 1, 4. 4 por menos K, menos 4K. Todo igual a 8. Y ahora tranquilamente puedo despejar K, ¿sí? Porque fíjense que nos quedó una expresión lineal muy sencilla. Me va a quedar 8 menos 4 igual a menos 4K. 8 menos 4 es 4. Y el menos 4 que tengo acá multiplicando acá, lo voy a pasar dividiendo de esta manera. Por lo tanto, me va a quedar K igual a 4 dividido 4 es 1, más por menos es menos. ¿Cuánto vale K? Menos 1. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta? ¿Algo que me quieran preguntar de este ejercicio? Yo, una consulta. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 22 del compilado. Este ejercicio está bueno porque el cálculo de la inversa tal vez es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados y además me habla sobre el dominio, que también esta función es medio rara para calcular el dominio, tiene ahí una combinación medio extraña, así que vamos a resolver este ejercicio. Y nos dice, bueno, tenemos la función, ¿sí? F de x, y me dice, bueno, hallar la expresión y el dominio de la inversa. Expresión y dominio de la inversa. Bueno, no me piden el dominio de esta función, sino que me piden el dominio de la inversa, así que hay dos pasitos muy claros. Primer paso,
va a ser calcular la inversa. Y segundo paso, calcular el dominio. Y ustedes me dirán, pero no podés directamente calcular la imagen de f de x y ese va a ser el dominio de la inversa. Sí, es cierto, la imagen de f de x es el dominio de la inversa, pero la realidad es que calcular la imagen de una función es mucho más difícil que calcular el dominio. Entonces, vamos a hacerlo de la forma más fácil, que es calculando la inversa y posteriormente calculando el dominio de la inversa. Además, fíjense que además del dominio me pide la expresión de la inversa, no solo el dominio. Entonces, sí o sí la voy a tener que calcular. Y vamos a arrancar por ahí. Vamos a igualar la función ahí y vamos a despejar x. Bueno, en primer lugar, denominador pasa multiplicando. Me va a quedar y por raíz cuadrada de 1 más 2x igual a 10. ¿Sí? Ahora, la y la voy a pasar dividiendo para el otro lado. Fíjense que en este caso, más allá de que tengo x en el denominador, el cálculo de la inversa no tiene nada que ver con el cálculo de la inversa de una racional. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No son los mismos 6 o 7 pasos que les di antes. ¿Por qué? Porque acá tengo una raíz cuadrada que me complica la vida, ¿sí? Esa raíz cuadrada en el denominador que nada, no está muy bonita, entonces lo voy a tener que resolver de una forma distinta. Porque recuerden que si esto fuese una racional común y corriente, acá yo haría la distributiva. Pero en este caso no puedo hacer la distributiva porque tengo una raíz cuadrada metida ahí, como les dije recién. Así que lo que voy a hacer es la y que está multiplicando, pasarla dividiendo. Y ustedes también me pueden decir, bueno, pero yo, si me aparece cualquier función, ¿cómo hago para darme cuenta qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tenés que hacer es despejar x. Tenés que hacer lo necesario para despejar x. Entonces, en este segundo renglón, ¿qué es lo más intuitivo? Bueno, yo tengo que sacar a x de acá, entonces en algún momento la raíz cuadrada la voy a tener que pasar para el otro lado, pero para pasar la raíz cuadrada para el otro lado, primero voy a tener que pasar y para el otro lado, ¿sí? Y ese es un pensamiento que ustedes tranquilamente pueden tener porque aprobaron la materia y tienen esas nociones de matemática de cómo despejar una cosa sin importar cuál sea la expresión, ¿sí? Claro, a continuación, después de pasar la y para el otro lado, vamos a pasar la raíz como potencia, exactamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? 1 más 2x igual a 10 sobre y, todo esto al cuadrado, ¿sí? Voy a continuar con esto por acá para no hacerla tan larga. 10 sobre i al cuadrado. Recuerden que el cuadrado, en realidad, mentira, no el cuadrado, sino la potencia, tanto como la raíz, son distributivas en la multiplicación y la división, pero no son distributivas en la suma y en la resta. Así que en este caso, como tengo 10 dividido i, lo voy a poder distribuir al cuadrado tranquilamente. Me va a quedar 1 más 2x igual a 10 al cuadrado, que es 10 por 10, o sea 100, dividido i al cuadrado, de esta manera. Y ahora fíjense qué fácil terminar de despejar x. Me va a quedar 2x igual a 100 dividido i al cuadrado menos 1. Y por último paso el 2 dividiendo. X igual a 100 sobre i al cuadrado menos 1 dividido 2. Asquerosa la expresión. Vamos a hacerle un pasito más para mejorarla. 2 pasitos más para que se entienda bien. Voy a distribuir el denominador. Si este 2 lo voy a distribuir. Me va a quedar 100 sobre i al cuadrado, todo
sobre 2 y me va a quedar menos 1 sobre 2, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Lo que hice fue distribuir el 2, perdón, cuadrado no, el 2 del denominador para un lado y el 2 para el otro. Denme un segundo. Bien. Entonces, distribuyo ese 2, ¿sí? Y voy a tener que resolver el menos un medio, no, ya está resuelto, es menos un medio y punto, pero esta cuentita de acá, que está medio horrible, la vamos a expresar de otra forma. Vamos a hacer 100 dividido i al cuadrado dividido 2. ¿Sí? Recuerden que debajo de los enteros siempre tengo un 1. Entonces estoy expresando exactamente lo mismo que dice ahí, ¿sí? 100 sobre i al cuadrado dividido 2. Y voy a resolver esta división. Voy a hacer 100 por 1, 100. I cuadrado por 2, 2i al cuadrado. ¿Sí? Haciendo esta cuentita entonces podemos expresarlo de una forma un poco más amigable. Lo continúo por acá, que es x igual a 100 sobre 2i al cuadrado menos un medio. ¿Está? Déjenme que borro esto, así puedo seguir escribiendo abajo, porque todavía no terminó el cálculo de la inversa. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora voy a tener que hacer el cambio de variable, que es el último paso. ¿Sí? Último paso entonces, i igual a 100 sobre 2x al cuadrado menos un medio. ¿Está? Y esto que tengo acá es f menos 1 de x. ¿Se entendió cómo se calculó la inversa? Un poquito raro, ¿sí? Pero sí, ¿sabes que sí? Se me pasó completamente. Puedo simplificar el 100 con el 2. Vamos a escribirlo. F menos 1 de x, 100 dividido 2 es 50, así que me va a quedar 50 sobre x al cuadrado menos un medio. Bien, exactamente. Y esta es la expresión más simple que vamos a encontrar para nuestra inversa. Y ahora, súper sencillo averiguar el dominio, lo podemos averiguar sin hacer ninguna cuenta. ¿Menos 1 dónde, Daniela? No, porque vos estás haciendo 100 dividido 2. Simplificar es hacer esta cuenta. 100 dividido 2. Y 100 dividido 2 me da 50. Después el x al cuadrado lo dejo tal cual y el menos un medio ya está en otro término, no lo puedo mezclar. Salvo que resuelva la resta, pero no es necesario. Bueno, les decía entonces, el dominio, muy sencillo, ¿sí? El dominio lo puedo calcular sin hacer ninguna cuenta inclusive. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de la inversa? ¿Lo ven? ¿Cuál es? ¿Qué problema de dominio tiene esta expresión? Que el denominador no puede valer 0, ¿sí? El denominador no puede valer 0. Entonces, x diferente de 0, ¿sí? Porque yo tengo x al cuadrado como denominador. X al cuadrado. Esto sí o sí tiene que ser distinto de 0. ¿Sí?
Así que, ¿qué tenemos que plantear? Bueno, voy a plantear x al cuadrado igual a 0. ¿Para qué? Para averiguar cuáles son los valores de x para los cuales esto se cumple y sacarlos del dominio. ¿Cómo me va a quedar esto? Me va a quedar x igual a 0, porque raíz cuadrada de 0 es 0. En realidad me quedaría más 0 y menos 0, pero bueno, obviamente es exactamente lo mismo decir más 0 o decir menos 0. Por lo tanto, como me dice Agostina, el dominio va a ser todos los reales menos el 0. ¿Sí? Ese va a ser el dominio de nuestra inversa y la expresión de la inversa es esta de por acá. ¿Está claro? Bien, vamos a resolver el ejercicio número 20 del compilado que combina ecuación modular o función modular con función compuesta. ¿Sí? Nos están planteando que h compuesta de f es igual a 3, ¿sí? Y tenemos que, h compuesta de f es igual a 4 y lo que tenemos que hacer es averiguar cuáles son los valores de x para los cuales se cumple que h compuesta de f es igual a 4, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar, obviamente, es calcular h compuesta por f. Y en segundo lugar, vamos a despejar x, ¿sí? Esas son las dos cosas que vamos a hacer. En primer lugar, entonces, vamos a calcular la compuesta, ¿sí? Tenemos h, tenemos f, lo loco, digamos, del ejercicio es que f de x es una función modular, ¿sí? Tiene módulo, entonces ahí va a haber alguna complicación metida. Hacemos entonces h y donde dice x en h pongo a f de x de esta manera. 7 por x, f de x, ¿sí? Menos 3. Listo, ya hice la compuesta. ¿Qué me falta hacer? Donde dice f de x, reemplazar efectivamente por f de x. 7 por módulo de 2 más x, eso es f de x, menos 3. ¿Qué es lo que tenemos acá entonces? La función no le pusieron un nombre, así que la vamos a dejar como h compuesta por f de x. ¿Y qué es lo que tenemos que averiguar? ¿Cuáles son los valores de x para los cuales esta expresión es igual a 4? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es igualar esta expresión a 4 y despejar x. Para resolver una ecuación modular, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, despejar el módulo. Así que es lo primero que vamos a hacer. ¿Sí? El menos 3 lo vamos a pasar sumando y voy a hacer 4 más 3, que es 7. Luego, el 7 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo para el otro lado. 7 dividido 7. Esto me queda entonces 2 más x igual a 1. ¿Y qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, lo siguiente que voy a tener que hacer es abrir el módulo. Entonces, lo reescribo por aquí para tener más lugar y abro el módulo. Hay distintas formas de abrir el módulo. Yo por lo general lo que hago es abrirlo exactamente de la misma forma que lo abro en las inecuaciones modulares, para no explicarlo de dos formas distintas. Pero la realidad es que en una ecuación es más fácil simplemente poner resultado tal cual está y resultado con el signo cambiado, ¿sí? Eso es lo más sencillo. Pero bueno, como yo en inecuaciones lo explico poniendo el menos adelante, vamos a hacerlo de esa forma. Ustedes lo hacen como quieran. Por un lado, lo escribo tal cual. Esa es una de las ramas del módulo. Y por otro lado, tal cual, pero con un menos multiplicando adelante. Y de esta manera, esto me va a quedar 2 más x
igual a 1 dividido menos 1, que me da menos 1. Tengo las dos ramas de mi ecuación modular para poder despejar x. Acá me va a quedar 1 menos 2, es decir, x igual a menos 1, y acá me va a quedar menos 1 menos 2, es decir, menos 3. Y lo que estoy averiguando acá son los dos valores de x, que son x igual a menos 1 y x igual a menos 3, necesarios, ¿sí? O los que hacen que h compuesta por f me dé igual a 4. ¿Sí? ¿Cuál es la solución entonces? Menos 3, menos 1. Recuerden que cuando yo pongo llave, lo que estoy dando son valores puntuales, ¿sí? No es un intervalo, no estoy diciendo desde menos 3 hasta menos 1, sino que estoy diciendo x igual a menos 3, x igual a menos 1.